Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon para los que quieran apoyar al canal. 470 Nuevo poder del Dharma. En los últimos 10 años, muchas cosas habían sucedido en el mundo de la cultivación. El este del mundo de cultivo todavía estaba bien. En las últimas décadas, la parte oriental del mundo de cultivo fue el lugar donde se produjo la mayor agitación. La era de los 9 reinos, que había durado miles de años, se había convertido en historia. El reino Wu fue destruido, el reino Wei se rindió y el reino Qi fue reemplazado por el emperador, Laoai. Todos estos eventos importantes anunciaban el mismo hecho. Toda la parte oriental del mundo de cultivo estaba ahora bajo el control de la familia Lu. Bajo tal premisa, las fronteras de Yanqi, Wu Wei y los otros 3 países se estabilizaron. La reconstrucción después de guerras y disturbios, así como el cultivo de más cultivadores, se había convertido en la corriente principal. La fuente de la agitación del mundo entero se había desplazado hacia Occidente. La fuente de la agitación fue, naturalmente, el país de Qin. La presión de la alianza Qin-Shu sobre Jin, Liang y Chu se estaba volviendo cada vez más fuerte. Entre las dos partes, los conflictos militares a pequeña escala nunca se habían detenido. Por supuesto, la advertencia del reino Yan fue efectiva. Anteriormente, Lu Qin había advertido claramente al estado de Qin a través de la diplomacia oficial del estado de Yan que si el estado de Qin lanzaba un ataque a gran escala en cualquiera de los 3 estados, Yanqi definitivamente participaría en la guerra para proporcionar refuerzos. Esto significaba que si el estado de Qin hiciera un movimiento, no tendría que enfrentarse a los 3 grandes imperios celestiales, sino a la alianza Yanqi. Además, la alianza Yanqi actual estaba básicamente bajo el control del clan Lu. Los 4 grandes imperios celestiales se unieron en uno. Aunque el Gran Qin era fuerte, si tuviera que enfrentarse a Jin, Liang y Chu, así como a los 4 grandes países de la alianza Yanqi, no podría resistir. Como desconfiaban de la familia Lu, el país Qin no se atrevió a invadir a gran escala. Sin embargo, les era imposible continuar siendo obedientes. Anuncios de Put Future. Provocaciones fronterizas, invasión de recursos y pequeños territorios, estas cosas habían comenzado desde el principio. Las dos partes se habían involucrado en muchos conflictos militares y, en total, muchas personas habían muerto. En cierto sentido, esto también fue una prueba para el resultado final del reino Yan. Este tipo de situación no era muy buena y pondría al país Yan en un estado en el que no podría subir ni caer. Si interfirieran directamente, el reino Yan no estaría feliz. En el futuro, aún podrían acumular más fuerza y volverse más poderosos. ¿Por qué participarían en una batalla a gran escala con el país Qin en este momento? Para ser honesto, el reino Yan no estaba preparado para esto. Lo que hizo el reino de Qin realmente no tocó el resultado final de la familia Lu. Sin embargo, si no interfirieron, la otra parte claramente estaba probando sus resultados. Si se les permitiera continuar así, ¿quién sabía cuándo dispararían accidentalmente un arma? O tal vez el país Qin juzgaría que la advertencia del país Yan fue débil y no había necesidad de tomarla en serio. Enviarían directamente su ejército al este. Este también era un asunto incierto. En la corte imperial del reino de Yan, se llevaron a cabo varias reuniones de la corte o se llevaron a cabo discusiones en el pabellón secreto. Pronto, se propuso una estrategia de Yan Kingdom. No era aconsejable enviar tropas directamente, ya que fácilmente incitaría a la guerra. Sin embargo, no podía simplemente ignorarlo. Eso sería demasiado débil. Como resultado, el resultado final de la discusión fue que el reino Yan proporcionaría una cantidad considerable de recursos, desde herramientas mágicas, placas de matriz, píldoras y una serie de otros materiales necesarios para la batalla hasta Jin, Liang y Chu. Reinos. Todos estos recursos tenían una característica distinta. Era muy difícil brindar demasiado apoyo potencial a los 3 países que recibieron asistencia. La cantidad de cultivadores que podían cultivar a través de estos recursos no era suficiente. Sin embargo, podrían armar directamente a un grupo de cultivadores y fortalecer al ejército de cultivadores actual de Jin, Liang y Chu. El enfoque era obvio. En cuanto al país Yan, el nuevo ejército se estaba reorganizando. Cualquiera con un ojo perspicaz podría ver que en el futuro, una guerra entre Yan y Qin sería inevitable. Había que hacer los preparativos antes de la guerra. La tierra, los recursos y la mano de obra de los antiguos Wu Wei podrían ser utilizados por el reino Yan después de décadas de gobierno. Naturalmente, tenía que hacer uso de lo que debía. Anuncios de Put Future.
Era necesario fortalecer la construcción de instalaciones básicas. En particular, las escuelas oficiales en el país de Ian, que se consideraban maduras, fueron impulsadas para fortalecer el cultivo de los cultivadores. Este punto, sumado al hecho de que muchas de las focas del mundo habían sido recuperadas, la probabilidad de que surgieran cultivadores había aumentado. Al mismo tiempo, las posibilidades de cultivar cultivadores de nivel medio a alto también habían aumentado. Quizás otros países y fuerzas también notaron los cambios graduales en el mundo, pero en general, no fueron tan rápidos como el reino Ian, ni fueron tan minuciosos en su ejecución. En solo unas pocas décadas, los cultivadores de nivel superior podrían no haber cambiado tanto. Sin embargo, en los niveles medio e inferior, la cantidad de nuevos cultivadores de ki cultivados en los 4 países originales del este y los actuales Ian y ki podría haber aumentado en más del 50% en comparación con los últimos años. El número de cultivadores del establecimiento de la fundación también se había duplicado. Estos cultivadores de rango bajo y medio fueron, por supuesto, una forma de fortalecimiento para la nación celestial en su conjunto. Aunque el aumento en la fuerza no parecía ser lo suficientemente grande por el momento, ya que solo habían crecido durante un corto periodo de tiempo, si uno miraba hacia el futuro, habría muchos cultivadores jóvenes y de bajo nivel que se convertirían. Una importante fuerza de reserva. Con suficiente tiempo y más recursos, ¿quién se atrevería a decir que no habría un poderoso cultivador de alto nivel entre ellos? Cuanto mayor sea la población de cultivadores, mayor será su potencial general. En cuanto a los cultivadores avanzados, todavía hubo un crecimiento. Hace 5 años, Lukim había llevado a cabo un programa de capacitación integral. Con la ayuda de The Book of Fate, protegió a algunos cultivadores del reino central de Peak Gold y los ayudó a abrirse camino hacia el reino del alma naciente. La tasa de éxito aún no era baja. Además, había otra tarea muy importante por la que Lukim estaba muy preocupado. Era muy probable que hubiera 3 nuevos cultivadores de aviones Dharma en el reino Ian. Los 3 eran Lu Chaoxi, Lu Mingchao y An Shuzi. A Lu Qin no le importaba tanto An Shuzi. El líder de la secta Yunxiao era un cultivador del reino del alma naciente avanzado pico hace mucho tiempo. Era solo que nunca había estado seguro de abrirse paso en la etapa del Dharma. También sintió que era demasiado difícil y arriesgado hacerlo. Además, le costaría decenas de millones de piedras espirituales. Si pudiera convocar a un experto en Dharma con estas decenas de millones de piedras espirituales, definitivamente obtendría una ganancia. Sin embargo, si existiera la posibilidad de perder a un cultivador de alma naciente pico, tendría que considerarlo con cuidado, especialmente cuando el propio An Shuzi no tenía mucha confianza. Sin embargo, con la recuperación de muchas fuentes de bloqueo mundial, se liberó el límite superior del poder del mundo, y este tipo también obtuvo algunos beneficios. Después de algunas décadas de pulido, podía sentir claramente que su base de cultivo tenía la posibilidad de avanzar al siguiente nivel. Si An Shuzi pudiera abrirse paso, definitivamente sería algo bueno. Había una persona más en el poder de combate de alto nivel del reino Ian. 471 Capítulo 457 Estrategia submarina. Si An Shuzi pudiera atravesar el reino de la materialización, Lu Qin estaría feliz de verlo. Sin embargo, si no lograba abrirse paso, aunque se sentiría un poco arrepentido, sería lo mismo. Sin embargo, Chaoxi y Ming Chao, los hijos de Lu Qin, eran diferentes. Este era su precioso tesoro. Para ser honesto, la probabilidad de que se abran paso podría ser mayor que la de An Shuzi. La razón principal fue que eran mejores que An Shuzi en términos de condiciones. Era cierto que An Shuzi tenía una raíz espiritual celestial, pero Ming Chao y Chaoxi solo tenían una raíz espiritual única. Lógicamente hablando, todavía eran inferiores a la raíz espiritual del cielo. Sin embargo, desde que Lu Qin se recuperó y obtuvo el sistema hace más de 100 años, los dos habían invertido una gran cantidad de buenos recursos en los dos. Esto fue especialmente así en los últimos años. El karma de Lu Qin era casi inagotable. Había creado muchas opciones de intercambio diferentes. Cosas como acelerar el cultivo, algunas técnicas secretas que pueden mejorar el talento y algunas opciones de intercambio para mejorar el potencial físico. Una pequeña porción de estas cosas se entregaría como recompensa a la corte imperial del reino Ian y las principales sectas del reino Ian, así como a aquellos que estaban cerca de la familia Lu. Pero lo más importante, todavía estaba beneficiando a toda la corporación Lu. Entre ellos, Lu Qin ayudaría a Ming Chao, Chaoxi y los demás a intercambiar artículos que los beneficiarían. Tal vez, el efecto y el nivel de una sola opción de intercambios fue el mismo.
Sin embargo, a medida que los efectos se acumularan, sería aterrador. Más importante aún, aparte del único talento de raíz espiritual, los dos también tenían un talento de cuerpo espiritual. El siguiente paso fue que la técnica de cultivo que estaban cultivando podría considerarse la más adecuada para el rayo y las raíces del espíritu del vacío en el mundo. Incluso sin las bendiciones anteriores, con solo estas dos técnicas de cultivo, una sola raíz espiritual no sería inferior a una raíz espiritual celestial. Lu Mingchao y Lu Chaoxi pudieron alcanzar la cima de la etapa del alma naciente tan rápido en todas las condiciones favorables. No era sorprendente que incluso hubieran pulido su propio cultivo y estuvieran listos para hacer un gran avance. Anuncios de Put Future. Lógicamente hablando, deberían poder abrirse paso de inmediato. Un adepto al Dharma necesitaba muchos recursos para abrirse paso, pero los 4 países definitivamente podían permitírselo. Aunque Lu Qin no tenía muchas raíces espirituales innovadoras de 6 estrellas, definitivamente tenía 2. Además, después de entrar en el nivel del mar divino, también podía proteger a los que quería proteger y abrirse paso hasta la etapa del Dharma. Con tantas condiciones favorables, la tasa de éxito de los dos podría dispararse directamente al 80 o 90%. Para los cultivadores, esto era algo en lo que podían apostar. ¿Cómo podía haber tantas cosas que eran tan ciertas? El camino a la inmortalidad fue un acto que desafió al cielo y nunca había sido fácil. Ya fue muy bueno poder aumentar la tasa de éxito del avance al 80 o 90% a través de varios medios. La mayoría de los cultivadores comunes no dudarían e inmediatamente comenzarían a abrirse paso. Si realmente encontraron el 10% de probabilidad de fallar, fue el destino. No había nada que pudieran hacer al respecto. Sin embargo, cuando se trataba de su propia hija e hijo, Lu Qin no podía ser tan indiferente. Si fue solo una falla en abrirse paso, aún podría estar bien. Sin embargo, llegar al plano del Dharma fue fatal. Si realmente no había nada más que pudiera hacer, entonces no tenía elección. Si tenía que dejarlo al destino, tenía que dejarlo al destino. Sin embargo, en ese momento, Lu Qin se dio cuenta de que no era como si no pudiera hacer nada. Había otra forma de aumentar la tasa de éxito de su avance. Un núcleo demoníaco de 6 estrellas. De hecho, los populares ya no podrían llamarse núcleos Yao. El camino de cultivo de la raza demoníaca era esencialmente el mismo que el de los cultivadores humanos. Cuando alcanzaban 6 estrellas, lo que equivalía al nivel de Dharma humano, también pasaban por el proceso de transformación de un núcleo demoníaco a un alma naciente, y luego se convertían en un Dharma. El llamado núcleo demoníaco de 6 estrellas se refería al cristal de trascendencia dejado por el clan demoníaco después de haber formado su trascendencia. En el pasado, cuando un cultivador irrumpía en el reino de la materialización, era casi imposible para ellos tener tales recursos. Simplemente era demasiado difícil matar a otro poder del Dharma. Por ejemplo, en la situación actual del mundo de la cultivación, el único lugar para encontrar un demonio de la etapa del Dharma era el país de Liang. 2 de las 3 formas de Dharma del país de Dalian eran demonios. Se dijo que en el país de Shu, también había un demonio que cultivaba en reclusión. No había nada más. Anuncios de Put Future. Sin embargo, ¿cómo iba a matar a estas pocas bestias del Dharma? ¿Eso no iniciaría una guerra en el país? Sin embargo, pensándolo bien, había otro lugar donde podía encontrar demonios de nivel Dharma. Además, no pertenecían a ningún poder correspondiente. Este lugar era el océano. En el mar, entre la gran cantidad de tribus marinas, había, por supuesto, existencias del plano del Dharma, como los Boan. Más importante aún, la tribu del mar en el mar no tenía una civilización correspondiente. No construyeron un país como el del continente. Los demonios marinos en el avión Dharma podrían conocerse, pero eso era todo. Incluso podrían tener odio. Era aún más raro verlos compartiendo un enemigo común. Era posible para él ir al mar y cazar los Dharma Laksanas de la tribu del mar. De hecho, es posible que Lu Qin ni siquiera tenga que hacerlo él mismo. Había 2 personas que podían ayudar directamente. Boan y Wei Yun. Boan fue uno de los señores supremos del Océano del Este. Después de convertirse en el rey del reino Ian, su ciudad submarina, incluido él mismo, había mantenido una relación amistosa a largo plazo con el reino Ian. La escala del comercio entre ellos había ido creciendo año tras año a lo largo de los años, y ambas partes habían obtenido muchos beneficios. Lo más importante, había presenciado personalmente la poderosa fuerza de Lu Qin y estaba profundamente convencido de ello. Después de recibir la carta personal de Lu Qin, aceptó ayudar sin dudarlo mucho. En cuanto a Wei Yun, había alcanzado la etapa máxima del Dharma y había recibido mucha ayuda de Lu Qin.
En términos de lealtad, ella había estado convencida durante mucho tiempo. En términos de poder de combate, había mejorado aún más después de convertirse para cultivar la técnica de cultivo del elemento agua de grado divino, el inmemorial arte del dragón dorado, que Lu Qin le había dado. La inmemorial técnica del dragón dorado era mucho más poderosa en el océano que en tierra. Si ese fuera el caso, los dos podrían unir fuerzas e ir al fondo del mar para matar a las bestias del Dharma del clan marino que no tenían muchos aliados. No sería un gran problema. Lu Qin lo pensó racionalmente. Si se encontraba con algunos poderosos demonios submarinos que estaban dispuestos a someterse a él, no tenía que matarlos y tomar sus núcleos demoníacos de 6 estrellas. Para decirlo sin rodeos, había otro punto muy importante en este viaje submarino, que era unificar el mundo submarino. No cabía duda de que los fondos marinos eran un lugar con un gran potencial de desarrollo. 472 buque de guerra de acero. Este mundo era completamente diferente del planeta azul en el que Lu Qin había estado en su vida anterior. La ciudad natal de Lu Qin era un mundo con un océano que era mucho más grande que la Tierra. Sin embargo, era diferente en el mundo del cultivo. Aunque el océano no era pequeño, podría no ser tan grande como la Tierra. Al mismo tiempo, el área del mundo de cultivo era mucho más grande que la ciudad natal de Lu Qin. Un estado tenía decenas de miles de millas de largo. Ya sea de sur a norte o de este a oeste, incluso para los cultivadores de refinación de Qi era difícil caminar por toda la Tierra, y mucho menos para la gente común. Sin la ayuda de fuerzas externas, es posible que no pueda viajar tan lejos en su vida. Después de todo, necesita descansar incluso si viaja a toda velocidad. Además, Lu Qin pudo confirmar una cosa de varios libros antiguos. El mundo del cultivo era redondo. Había una vez un cultivador de alto nivel que viajó desde el este del estado de Qi hasta las profundidades del mar. Al final, vio otro continente y descubrió que estaba en la costa occidental del estado de Qin. Al mismo tiempo, también hubo personas que se dirigieron hacia el sur, cruzando el mar en el sur del reino de Wu. Sin embargo, descubrieron que el clima se estaba volviendo cada vez más frío. Finalmente, llegaron al extremo norte del reino Yan. Incluso en este sentido, también era importante para Lu Corporation dirigirse hacia el este, expandir su territorio del océano, buscar aliados y gobernar indirectamente. Además de los recursos del océano y la mano de obra de la carrera marítima, era necesario evitar que las tropas de élite del país de Qin invadieran desde la costa este. Después de todo, este método de contrabando marítimo se había utilizado hace décadas para invadir el estado de Wu desde el mar oriental. Habían librado un hermoso ataque sorpresa contra la capital del estado de Wu. Si el país Yan pudiera usar el mismo método, el país Qin podría hacer lo mismo. Dado que era un plan establecido para partir hacia el mar, la acción fue, naturalmente, muy rápida. Wei Yun fue trasladado rápidamente de regreso del país de Wu y, al mismo tiempo, los preparativos ya estaban listos. El mar profundo no era adecuado para cultivadores humanos a gran escala. Fue difícil para los cultivadores de bajo nivel moverse en el océano durante mucho tiempo. Incluso aquellos que eran más poderosos, a menos que fueran cultivadores del elemento agua, se verían muy afectados. Sin embargo, como uno de los señores supremos del Mar del Este, el pulpo gigante, Boan, era el príncipe del reino de Yan. Eran aliados. Ya había prometido que no solo saldría personalmente y uniría fuerzas con Wei Yun, sino que al mismo tiempo, la ciudad submarina bajo su mando también organizaría una carrera del ejército del mar correspondiente como la fuerza principal para acompañar el ataque. Por supuesto, el reino Yan también había movilizado un pequeño equipo de cultivadores de elementos de agua de élite para actuar como guardias del emperador. Así es. Lu Chaoxi, el emperador de Gran Yan, había venido personalmente. Como emperador, estaba muy ocupado. Pero para ser honesto, este tipo de ocupación era solo relativa. Gobernó toda la parte oriental del mundo de cultivo, desde el sur hasta el norte. Los 3 reinos inmortales de Yan, Wei y Wu ya se habían convertido en territorio del clan Lu, y también estaba el reino Qi, que esencialmente se había convertido en vasallo del Gran Yan. La cantidad de asuntos con los que tuvo que lidiar fue explosiva. Sin embargo, fue precisamente por esto que Lu Chaoxi no estaba tan ocupado. Si tuviera que hacer todo por sí mismo, incluso un enérgico cultivador de almas nacientes estaría exhausto hasta la muerte. Para gobernar un país tan grande, uno debe confiar en un sistema burocrático enorme y profesional. En cuanto al propio Lu Chaoxi, sintió que su vida diaria no era muy diferente del pasado. Por supuesto, necesitaría dedicar algún tiempo a ocuparse de los asuntos estatales, y le llevaría mucho tiempo.
Sin embargo, por lo general pasaba la mayor parte de su tiempo en su propio cultivo. Después de todo, este era un mundo de cultivo. La fuerza lo era todo, y el emperador no fue la excepción. Fue su propia petición de ir al fondo del mar y participar en este evento. En cuanto al peligro, definitivamente hubo algo, pero fue relativamente bueno. Lu Mingchao también estaba entre las personas que habían venido con él. Estas dos personas que necesitaban materiales innovadores habían venido personalmente. Los hermanos, Lu Chaoxi y Lu Mingchao, se sorprendieron bastante cuando vieron la ciudad submarina por primera vez. Anuncios de Put Future. En términos de grandeza y escala de la ciudad, esta ciudad submarina podría no ser comparable a la capital de Ian. Sin embargo, una ciudad submarina construida en el océano se veía completamente diferente a una ciudad humana en tierra. La ciudad submarina construida de forma tridimensional era hermosa y especial. En la ciudad submarina, habían sido invitados durante unos días, y la buena comida y bebida que habían recibido eran cosas que rara vez se veían en tierra. Unos días más tarde, el príncipe Yanari, Bowan, los invitó a inspeccionar el ejército de la ciudad submarina. En el océano, estaban dispuestos en ordenadas líneas cúbicas, luciendo muy poderosos. En particular, los dos hermanos, así como Wei Yun, notaron algunos tipos grandes. Esa cosa era como una nave voladora humana, pero obviamente era más grande que la gran nave voladora humana. Además, su apariencia era aún más feroz y aterradora, como fortalezas de acero. Bowan se lo presentó con orgullo. Esta era su flota submarina. También dijo que esto era algo que había creado después de intercambiar cartas con Lu Qin muchas veces. Había obtenido algo de inspiración y creó esto. Cada uno de los acorazados estaba controlado por un demonio de la tribu marina del reino del alma naciente en etapa tardía. Había muchas formaciones y materiales especiales que no se podían encontrar en el fondo del océano, que se obtenían a través del comercio con los humanos en tierra. Estos acorazados tenían muchos cañones de armas extendidos fuera de ellos, y también había algunas poderosas instalaciones de matriz. Según Bowan, estos podrían usarse para atacar directamente. En cuanto al poder, incluso le haría sentir algo de dolor a él, un demonio de nivel Dharma. Al mismo tiempo, su poder defensivo no era bajo. Tomándose a sí mismo como ejemplo, le costaría mucho esfuerzo desmantelar un buque de guerra así en el fondo del mar. El interés de Lu Chaoxi obviamente despertó por lo que dijo. El buque de guerra frente a ellos solo podía usarse en un entorno submarino. Sin embargo, los cultivadores humanos también tenían la tecnología para construir grandes naves voladoras. No era imposible hacerlos más grandes, pero no era necesario. Sin embargo, si pudiera construir un gran hidrodeslizador humano como el que había hecho Bowan, tendría una gran importancia práctica. No era cierto que estos acorazados pudieran ser piloteados por unos pocos cultivadores de almas nacientes para luchar contra los cultivadores de Dharma, pero al menos estas cosas les darían a los cultivadores de almas nacientes cierta capacidad para resistir cuando se enfrentan a cultivadores de Dharma. Al mismo tiempo, si tal cosa apareciera en el campo de batalla, también podría ser un punto de apoyo estratégico muy eficaz y desempeñar un papel extraordinario. Lu Chaoxi anotó en silencio este asunto. Estaba preparado para regresar y encontrar algunos maestros de formación y maestros forjadores de equipo para trabajar en ello. Tal vez podría ganar algo. Lu Qin, que también había llegado en su forma de conciencia, estaba aún más estupefacto. Al principio no tenía nada que hacer, y cuando supo que su hijo y su hija estaban a punto de llegar al fondo del mar, se acercó a echar un vistazo. Al final, vio algo tan asombroso. Lo que dijo Bowan acerca de comunicarse con él con lápiz y papel era cierto. Sin embargo, para ser honesto, para Lu Qin, Qian solo estaba charlando casualmente con el pulpo gigante y diciendo tonterías. El contenido principal era hacer referencia a algunas películas de ciencia ficción en la memoria de Lu Qin de su vida anterior, como los acorazados espaciales en su fantasía. Juró que realmente no proporcionó ninguna tecnología asombrosa. En realidad solo estaba teniendo una charla a ciegas con un pueblerino ignorante. Además, durante este proceso, Lu Qin no tenía nada que hacer y no iría al mundo submarino. En cuanto a si Bowan había tomado sus palabras en serio y había comenzado a investigar al Pixiu, Lu Qin no había pensado en ello. Al final, se sorprendió. Sin embargo, Lu Qin se emocionó después de eso. Por supuesto, podía decir que esta cosa tenía un gran valor estratégico. En el pasado, en las guerras del mundo del cultivo, especialmente entre naciones celestiales, si un lado no tenía un cultivador del plano del Dharma, casi perdería la capacidad de tomar la iniciativa para atacar. De lo contrario, serían derrotados por el poder del Dharma enemigo.
Incluso si tuvieran que defenderse, tendrían que confiar en algunas venas espirituales de alto nivel como una fortaleza defensiva. Solo entonces tendrían la esperanza de confiar en su ventaja numérica para defenderse. Si realmente pudieran crear algunos buques de guerra voladores y madurar la tecnología, la situación no se revertiría por completo, pero al menos sería mucho mejor. No había necesidad de empezar todo de nuevo desde el principio. Como ya había un producto terminado aquí, definitivamente tenía que compartir la tecnología que había investigado. Aunque Bowen había creado un buque de guerra submarino, había muchas cosas de las que podía aprender. Después de todo, en este mundo de cultivo, la diferencia tecnológica entre los buques de guerra submarinos y los buques de guerra aéreos era mucho menor que los barcos y aviones de su vida anterior. Lukin se volvió para mirar al pulpo gigante. Pudo ver que el pulpo gigante tenía una mirada orgullosa en su rostro. Parecía que estaba mostrando el gran juguete que había hecho. Anuncios de Put Future. Este tipo realmente no tenía ningún deseo de luchar por la hegemonía, volverse más fuerte y obtener un estatus más alto. Además de su poderoso cultivo en el reino de la materialización, era como una persona hogareña. No estaba muy dispuesto a salir. Además, estaba particularmente preocupado por su territorio en la ciudad submarina. Era como un granjero que quería construir su propio territorio. Este tipo de personalidad era bastante bueno para Yingyin. Gran Ian no necesitaba un príncipe del océano ambicioso. Bowen lideró el nuevo ejército que había construido durante décadas a través del comercio y el intercambio de tecnología con los cultivadores humanos en tierra y partió hacia las partes más profundas del océano oriental. Lu Chaoxi, Lu Mingchao, Wei Yun y los otros cultivadores humanos fueron invitados a abordar el buque de guerra submarino más grande que había construido. Este acorazado se llamaba Nautilus. Según Bowen, Lukin le había dicho este nombre en la carta. Bowen pensó que era un buen nombre, así que lo usó. Su objetivo era una serpiente marina llamada Yangan. Bowen conocía a este Yangan. Se habían conocido hacía mucho tiempo y había cierta enemistad entre ellos. Según Bowen, este tipo tenía una personalidad cruel y probablemente no estaría dispuesto a rendirse. Incluso si admitió la derrota por un momento, con su personalidad, no era sorprendente que al final cambiara de opinión. Lu Chaoxi no pensó mucho en tal situación. Si estuviera dispuesto a convertirse en otro príncipe del océano de Gran Ian, sería genial. No, solo lo mataré. El propósito más importante de este viaje era expandir el control y el territorio del mundo submarino de la familia Lu. Si eso no funcionaba, entonces cazarlos y convertirlos en materiales para el avance de él o su hermana no estaba fuera de discusión. No les tomó mucho tiempo encontrar la serpiente marina. O dicho simplemente, no había necesidad de buscarlo, y él vino a saludarlo. Yangan no tuvo tiempo para hacer eso. Solo quería establecer una base y una granja en el mundo submarino. Era cruel y sanguinario, y gobernó esta zona del mar con su fuerza y su aterradora reputación. Las tribus marinas que se encontraban dispersas en esta zona existían de una forma más primitiva y aceptaron su dominio. Según la información de Bowen, la forma en que Yangan gobernaba sus fuerzas era muy primitiva. De hecho, así fue. Estaba muy enojado por la repentina invasión a gran escala de su territorio por parte de Bowen. Inmediatamente reunió todos los asentamientos que podía gobernar y reunió una gran cantidad de tropas de tribus marinas para enfrentarlos. Sin embargo, este ejército era completamente incomparable con el ejército de la ciudad submarina dirigido por Bowen, incluso sin los buques de guerra submarinos. Ya fuera en términos de moral, organización o equipo, era lo mismo. Por supuesto, a la serpiente marina Yangan no le importaba esto. Había vagado por el océano este durante mucho tiempo y, con su personalidad, nunca le había tenido miedo a nada. Aparte de Bowen, que también estaba en el reino de la materialización, que podía hacer que él la mirara bajo una luz diferente, los demás eran todos peces apestosos y camarones podridos en sus ojos. La razón principal por la que también quería reunir un ejército era que Bowen había venido con un grupo de personas. Si no reuniera un ejército del mismo tamaño, parecería que es más débil en términos de impulso. Tan pronto como los dos lados se encontraron, no se apresuraron a comenzar a pelear. Lu Chaoxi se sentó en el Nautilus y usó un hechizo para hablar con Yangan, con la esperanza de que se rindiera. Sería tratado bien y se convertiría en el segundo príncipe del océano de Gran Ian. Sin embargo, la verdad era que no servía de nada. A Yangan no le importó esto en absoluto. Entonces no hubo nada más que decir. Los buques de guerra abrieron fuego al mismo tiempo y atacaron Yangan. Después de ser atacado, Yangan no se encogió y en su lugar reveló su dharma de serpiente marina.
Sin embargo, para su sorpresa, no pudo ganar la partida en absoluto. Se enfureció por la humillación y se preparó para usar una fuerza aún más poderosa para destruir estos extraños objetos de acero. Bowan se rió y reveló su verdadero cuerpo de pulpo Dharmakaya, luchando con la serpiente marina. Todos los demás buques de guerra de acero ajustaron sus posiciones, rodearon el centro de la batalla y comenzaron a disparar. 473 El segundo príncipe del océano. El enorme cuerpo de la serpiente marina fue golpeado gravemente. Después de solo una ola, su fuerza de batalla ya era similar a la de él. Los dos eran casi iguales en términos de base de cultivo. El Yangan de la serpiente marina podría ser más agresivo y agresivo en términos de técnicas de combate, por lo que debería poder tomar la iniciativa. Sin embargo, eso era solo en teoría. En una pelea real, mientras no cometiera un error demasiado grande, básicamente no habría grandes problemas. Si solo defendieran, probablemente serían capaces de defender durante mucho, mucho tiempo. Además, había bastantes buques de guerra submarinos cerca. El poder de ataque de estos buques de guerra submarinos fue revelador. Anteriormente, Lu Chaoxi y los demás habían escuchado que el poder de los ataques de fuerza completa de los acorazados submarinos podría representar una amenaza directa para los cultivadores en el avión Dharma. No lo habían creído. Después de todo, ese era solo el lado de la historia de Bowan. No lo habían visto con sus propios ojos. Después de verlo por sí mismos, tuvieron que admitir que no estaban mintiendo. Estos acorazados submarinos operaban a plena potencia. Las formaciones de matriz, los materiales preciosos, las piedras espirituales de alta calidad y los grandes demonios de la tribu marina del reino del alma naciente estaban coordinando y controlando los rayos de luz. Aunque la tasa de aciertos todavía era cuestionable bajo la evasión del Yangan de la serpiente marina, mientras los rayos de luz golpearan, causarían un daño considerable. Por supuesto, el principal problema era que la tasa de aciertos no era alta. De lo contrario, solo unas pocas rondas de ataques de estos acorazados submarinos serían suficientes para hacer sufrir a Yangan. Pero aún así, Yangan todavía se sentía extremadamente incómodo. Yangan podía sentir claramente que estaba siendo amenazado. Después de haber experimentado personalmente el fuego de artillería de esos buques de guerra de acero en el fondo del mar, no se atrevió a dejar que golpearan su cuerpo sin ningún escrúpulo. Sin embargo, si necesitaba concentrarse en esquivar, definitivamente atraería su atención. Esto le dio la oportunidad de terminar. Aunque su estilo de lucha era relativamente estable y no tan ofensivo, su fuerza era similar a la de la serpiente marina Yangan. No era alguien que solo podía recibir una paliza y no defenderse. Además, para ser honesto, el poder de su contraataque fue más terrible que el golpe de un buque de guerra submarino. En esta situación difícil, Yangan estaba pasando por un momento difícil. ¿Necesitas que haga un movimiento? Wei Yun, que estaba viendo la batalla en el acorazado Nautilus, le preguntó a Lu Chaoxi. Lu Chaoxi respondió. Mayor Wei Yun, no hay necesidad de que interfiéramos por el momento. Esta fue una muy buena oportunidad para probar la capacidad de combate real de este tipo de buque de guerra submarino, especialmente contra cultivadores de alto nivel en el plano Dharma. Por supuesto, también debes estar preparado para mantener la línea aquí y cubrir al príncipe Bowan en caso de algún accidente. Wei Yun asintió levemente. No era algo malo que ella no tuviera que hacer nada. En el centro del campo de batalla, dos adeptos del Dharma luchaban entre sí, rodeados por muchos barcos de guerra submarinos. La batalla exterior ya había estallado. Los ejércitos de las tribus marinas de ambos lados evitaron el campo de batalla central y comenzaron a participar en la batalla en la periferia. La batalla aquí casi podría considerarse unilateral. El ejército de la ciudad submarina bajo el mando de Bowan había absorbido las ideas avanzadas de la civilización humana en tierra, combinada con los recursos humanos y la tecnología, e hizo muchas cosas. Su poder de combate probablemente era insuperable en todo Ocean World. El resultado fue que a pesar de que el ejército de la ciudad submarina era mucho menor en número que las tribus del océano lideradas por Yangan, era como un puño cerrado que se estrellaba contra una bola de arena. No importa cuánta arena haya, solo se puede esparcir con un golpe. Además, había un buque de guerra submarino adicional en el núcleo del departamento de combate del ejército de la ciudad submarina. Este buque de guerra era el más pequeño y peor equipado entre todos los buques de guerra que había construido Bowan. Después de todo, la tecnología de construcción del buque de guerra submarino acababa de explorarse no hace mucho. La tecnología no era muy estable y los recursos eran limitados. Había tantos buenos materiales en total, por lo que era imposible que cada buque de guerra tuviera capacidades muy poderosas.
Pero aún así, con este buque de guerra como núcleo, la capacidad de combate del ejército de la ciudad submarina había mejorado enormemente. Con la protección de este objeto, la legión de la ciudad submarina se había convertido en un cuchillo afilado invencible. Cada vez que había una resistencia feroz o aparecía un demonio de la tribu del mar de alto nivel, el buque de guerra dispararía y el asunto se resolvería. En este campo de batalla, donde no había ningún otro experto en Dharma, no había nada que un solo disparo de un buque de guerra submarino no pudiera resolver. Si lo hubo, entonces 2 tiros. Anuncios de Put Future. Para ser honesto, la intención de batalla de las tribus marinas que Yangan había traído no era tan buena. Bajo su alta presión y su cruel gobierno, estas tribus submarinas no tenían amor ni lealtad por la serpiente marina. La razón por la que estaban dispuestos a luchar con él era porque era demasiado poderoso y demasiado cruel. Si no escuchaban sus órdenes, se enfrentarían a un final muy trágico. No solo podría suicidarse, sino que toda la tribu probablemente sería eliminada. Bajo la diferencia absoluta de fuerza, no tenían forma de resistir, por lo que solo podían obedecer órdenes. Por lo tanto, para muchos soldados de la tribu del mar que todavía estaban en batalla, morirían de todos modos. No parecía haber una gran diferencia si morían en la batalla ahora o después de ser castigados. Si morían en el acto, morirían inmediatamente. Como desertor, todavía podría vivir un poco más si se escapaba. Además, esta regla se construyó sobre el miedo y la crueldad, y la base era muy frágil. Si Yangan pudiera usar algunos métodos que pudieran aplastarlos fácilmente y ganar la batalla, entonces tal vez no se habrían atrevido a huir. Sin embargo, Yangan no mostró esta habilidad. Al contrario, no estaban ciegos. En esta batalla, Yangan estaba claramente en desventaja. Esto sacudió los cimientos del gobierno de Yangan. Para empezar, todos lo odiaban, y al ver que estaba a punto de terminar, los miembros de la tribu del mar que lo odiaban perdieron la voluntad de luchar aún más. Al principio, un grupo de tribus marinas, que sintieron que no podían ganar la batalla o que estaban siendo derrotados por la legión de la ciudad submarina, comenzó a colapsar. Entonces, los signos de derrumbe se hicieron más grandes e intensos, lo que condujo directamente al derrumbe del ejército. Un gran número de guerreros de las tribus marinas comenzaron a escapar. Como una gran cantidad de tribus marinas fueron derrotadas, muchas tribus marinas que estaban muy insatisfechas con Yangan e incluso tenían rencor contra él, decidieron luchar en el campo de batalla y ponerse del lado de la ciudad submarina. A medida que aumentaba el número de derrotas, rendiciones y traidores, extendiéndose como una plaga, todos podían ver que la batalla ya estaba decidida. Incluso Yangan, que estaba en el centro del campo de batalla, pudo sentir esto. Y esto lo enfurecía cada vez más, lo impacientaba cada vez más y lo aterrorizaba cada vez más. Desde un punto de vista lógico, sabía que le sería muy difícil ganar esta batalla. No pudo atravesar los medios de Boan. No podía causar un golpe fatal y serio a la proa, ni podía pasar a la proa y destruir los acorazados submarinos detrás de él. No es que nunca lo haya intentado antes, pero todos sus intentos han sido en vano. De hecho, algunas de sus acciones incluso lo habían herido. Debido a su temeridad, había sido atacado por un grupo de personas. En este momento, todavía tenía la fuerza para luchar, pero definitivamente no estaba en su mejor estado. Incluso tenía algunas heridas graves en su cuerpo. Por el contrario, Owen, que estaba frente a él, todavía estaba tranquilo después de luchar durante mucho tiempo. Ni siquiera mostró signos de fatiga. No importa cuán brutal y agresivo fuera Yangan, él no era un idiota. Sabía que si permitía que la situación continuara así, probablemente perdería la vida aquí. No sabía que entre los acorazados submarinos que lo atacaban, también estaba Wei Yun, que estaba en la cima del escenario del Dharma. De lo contrario, se habría dado cuenta más rápido. Pero incluso ahora, sabía que era hora de retirarse. Mientras hay vida, hay esperanza. Después de un repentino estallido de poder y un feroz ataque, la serpiente marina de repente se retiró y se fue. Después de un tiempo, maldijo y los persiguió. Sin embargo, en este momento, se revelaron las deficiencias de los acorazados submarinos. Aunque estos objetos de acero tenían un poder y una defensa extraordinarios, y sus ataques podían amenazar a los cultivadores del plano del Dharma, no eran tan fáciles de destruir incluso si eran golpeados por los medios del plano del Dharma. Todavía podrían mantener una cierta habilidad de combate. Sin embargo, cuando un oponente del avión Dharma comenzó a moverse, al igual que ahora, Yangan estaba huyendo y estos acorazados submarinos no pudieron alcanzarlo. En términos de velocidad, un buque de guerra submarino todavía estaba muy lejos de un verdadero cultivador de aviones Dharma.
Por no hablar de la flexibilidad. Además, esta serpiente marina podría correr bastante rápido en el océano. Incluso después de que terminó la ola, fue difícil ponerse al día. Su velocidad era un poco más lenta que la de la otra parte, por lo que solo podía perseguir y atacar al mismo tiempo, tratando de interceptar o ralentizar a la otra parte, pero el efecto no fue muy bueno. Cuando vio esto, Lu Chaoxi suspiró levemente y dijo: «Suspiro, todavía hay algunos defectos. Tendré que esforzarme más en el futuro y tratar de mejorarlo». Min Chao asintió con la cabeza. Lu Chaoxi luego le dijo a Wei Yun: «Mayor Wei Yun, todavía tendré que molestarte para que hagas un movimiento. Por favor, no dejes escapar a esta serpiente marina». Anuncios de Put Future. Sí. Wei Yun respondió y luego su cuerpo desapareció. Después de un tiempo, un ídolo del Dharma que parecía un hada con ropa de palacio bloqueó la ruta de escape de la serpiente marina. Yang Gan rugió de ira cuando su verdadera energía surgió. Su cuerpo de Dharma abrió la boca y mordió el Dharma de Wei Yun. En una situación en la que moriría si no pudiera escapar, definitivamente iba a arriesgar su vida. No hubo cambio en la expresión del Wei Yun Dharma. Con un movimiento de su mano, la espada de agua apareció en su mano como un dragón dorado. Los ojos de Yang Gan se entrecerraron. Incluso Bo Wan, que estaba persiguiendo a Yang Gan, también se conmovió. ¿Es esta la herencia del dragón dorado Xuan Li? Como antiguos amos absolutos del mundo marino, las leyendas de la tribu del dragón dorado todavía se difundían en el mundo marino. Yang Gan no sabía qué tan fuerte era este poder. Nunca lo había experimentado personalmente. Sin embargo, por las leyendas que había escuchado en el pasado, sabía que esto era muy aterrador. Sin embargo, ya era demasiado tarde para esquivar. Si no podía evitarlo, si no podía esquivarlo, entonces solo podía hacer todo lo posible y luchar. Y esta lucha significaba que había fracasado por completo. La espada Golden Dragon Batter aterrizó en la cabeza de Yang Gan. Uno de sus ojos quedó ciego al instante y la mitad de su cabeza casi fue cortada. El cuerpo del poder del Dharma de la serpiente marina resultó dañado y una gran cantidad se escapó de la herida. Yang Gan aún no estaba muerto, pero con la mitad de su cabeza cortada, todavía sentía un dolor intenso y una amenaza para su vida. Quería reaccionar, pero el poder destructivo de la espada de Wei Yun había provocado que el poder de su cuerpo se saliera de control. No podía hacer nada en absoluto. Owen, que lo seguía de cerca, naturalmente no dejaría pasar esta oportunidad, aprovechando esta oportunidad para lanzar un ataque feroz. En cuanto a Wei Yun, levantó la espada del dragón dorado en su mano de nuevo y cortó sin piedad. Yang Gan había perdido todas sus oportunidades. Un demonio marino del Dharma que había dominado las profundidades del Mar del Este había muerto así. En aras de la eficiencia, Bo Jin solo dejó atrás a unos pocos subordinados y un acorazado submarino para dirigirse hacia el área que una vez controló Yang Gan. No esperaba establecer una regla de inmediato, pero al menos mantener el orden por el momento. Por otro lado, dirigió la fuerza principal y la mayoría de los buques de guerra submarinos, así como Wei Yun, Lu Chaoxi, Lu Mingchao y los demás, y se dirigió hacia el sur. Iban a visitar a los otros dos invitados. De hecho, las noticias en el mundo submarino fueron más aisladas y no se difundieron tan rápido. Cuando encontraron al segundo demonio submarino, el dragón de agua blanca todavía no sabía que Yang Gan estaba muerto. Sin embargo, después de que explicó su propósito para venir y colocó la cabeza dañada pero aún feroz de la serpiente marina Yang Gan frente al dragón blanco de la inundación, el dragón blanco de la inundación se quedó en silencio. Le guardaba rencor a esta serpiente marina. En el pasado, Yang Gan lo había intimidado muchas veces, pero ya no era rival para Yang Gan, por lo que no podía hacer nada al respecto. Y ahora, Yang Gan fue asesinado. A pesar de que él no fue quien lo mató, ver a este tipo morir tan miserablemente, fue suficiente para desahogar su ira. Al mismo tiempo, sabía cómo juzgar la situación mejor que Yang Gan. Eligió convertirse en el segundo príncipe del océano de la gran dinastía Yan. 474 El avance de Min Chao. Después de que el dragón de agua blanca se rindiera, el viaje al mundo submarino continuó hacia el sur. En el Mar del Este, no había muchas razas marinas dharmalaxanas. El territorio de la ola estaba sobre el noroeste de la región del Mar del Este, que era el área del Mar del Este del reino de Yan. Las fuerzas que habían terminado de luchar continuaron dirigiéndose hacia el sureste y más profundo, que era donde estaba Yang Gan. En cuanto al territorio del dragón de agua blanca, estaba aproximadamente en el lado sureste del estado de Qi. En la parte oriental del país de Wu, que estaba al sur del área del mar del dragón de agua blanca, había un gran tiburón blanco. El reino Yan en realidad había tratado con este gran tiburón blanco antes.
En aquel entonces, cuando estaban lanzando un ataque a gran escala en el país de Wu, el equipo de élite liderado por Lan Nuoxin había lanzado un ataque sorpresa. Habían usado el mar para cruzar la línea defensiva del país Wu. En el proceso de cruzar el océano, una vez fueron atacados por un gran tiburón blanco en el avión Dharma. Este gran tiburón blanco vivía al sur del mar donde estaba el dragón blanco de la inundación. Desde la tierra hacia el este y desde el sur hacia el norte, solo había 4 demonios de la tribu del mar del plano del Dharma en este vasto mar. El gran tiburón blanco fue bastante cooperativo. En el pasado, cuando el equipo de élite de cultivadores del reino Ian cruzó el océano y atacó la frontera este del reino Wu, no causó ningún problema. Los ignoró y dejó pasar a los cultivadores humanos. Esto en sí mismo podría considerarse una forma de cooperación. En tales circunstancias, el clan Lu también estaba dispuesto a darle un trato preferencial. No llamarían directamente a una pelea ni lo matarían. No irían tan lejos como para morir si él no se sometía. La familia Lu permitió que este poder de arma de tiburón blanco mantuviera un cierto grado de independencia y autonomía, y las dos partes pudieron llevar a cabo intercambios económicos y comerciales. No era miembro del reino Ian ni de la familia Lu, pero a veces, la familia Lu podía contactarlo para negociar y contratarlo. Por supuesto, lo más importante era que no podía enfrentarse a Lu Corporation. El océano del este era solo así de grande. De hecho, el área de esta tierra era casi equivalente a todo el territorio de las 4 grandes naciones celestiales del este. Ya era muy bueno que pudiera acomodar 4 poderes de Dharma de la tribu del mar. Si continuaran hacia el este desde su territorio, dejarían el océano este y entrarían en el océano oeste. Era un poco extraño, pero el lado este del océano este era de hecho el océano oeste. Estos dos mares eran esencialmente el mismo mar, y no había una distinción particularmente obvia entre ellos. La razón principal por la que el este y el oeste no estaban claros era que el estándar para dividir el área del mar se basaba en el continente. Al este del continente estaba el mar del este, y al oeste estaba naturalmente el mar del oeste. En cuanto a si estos dos océanos eran iguales, a nadie le importaba el hecho de que uno pudiera llegar al mar del oeste desde el mar del este. El clan Lu no intentó continuar desarrollando su poder en el este, que era el mar del oeste. El riesgo sería mayor. El riesgo no procedía de la propia regata marítima. El área del mar del oeste debe ser más pequeña que el mar del este. Incluso si hubiera 4 tribus marinas de Dharma allí, ¿y qué? Este riesgo se originó en el país de Qin. Dado que el océano oeste estaba al este del océano oeste, el país más poderoso en el lado oeste del continente sería el estado de Qin. Además, el Gran Qin y el reino Ian eran naciones nuevas y en ascenso, por lo que eran un poco diferentes. La base del Gran Qin era mucho más fuerte que la del recién ascendido Ian. ¿Cuál fue la situación de desarrollo del mar occidental para un país tan poderoso con una base profunda? Por el momento, el reino Ian no había recibido ninguna información detallada. Sin embargo, estas cosas se podían aprender a través de los 4 Dharma Laksanas del Mar del Este. Ahora había 3. Aunque el área del océano era muy grande, todavía había una cierta brecha entre el nivel de civilización de la tribu del mar y los reinos celestiales humanos en la Tierra. Por lo tanto, los señores supremos de la tribu del mar no estaban muy dispuestos a ir a otros lugares. En cualquier caso, independientemente de si se trataba del mar del este o del oeste, el escenario de este mundo submarino era más o menos el mismo. No había nada por lo que correr. Todos ellos eran muy hogareños. Sin embargo, después de todo, las dos partes no habían estado completamente aisladas durante tanto tiempo, por lo que todavía habría alguna comunicación de información. A partir de estas pocas palabras, se podría saber aproximadamente que el desarrollo del mundo submarino del Gran Qin no era seguro, pero al menos fue antes que el reino Ian. Y fue mucho antes. Anuncios de Put Future. En tales circunstancias, si continuaran hacia el este, sería fácil provocar al estado de Qin. Para decirlo sin rodeos, Greatian aún no estaba listo para la batalla final con Qin State. Esto no quería decir que no pudieran ganar la batalla final en este momento, sino que los 4 imperios celestiales tenían un mayor potencial de guerra que el Gran Qin. A medida que pasaba el tiempo, mientras el Gran Qin no cruzara la línea de fondo, la diferencia en el poder de batalla entre los dos lados continuaría creciendo. En ese momento, es posible que ni siquiera necesiten confiar en Lu Qin, que era el más fuerte entre ellos. Serían capaces de arrasar el estado de Qin con sus propias habilidades. Por supuesto, la premisa era que el reino Ian aún necesitaba tiempo, más tiempo para desarrollarse. Este viaje al fondo del mar en realidad había tomado mucho tiempo.
De hecho, era imposible completar un recorrido por un área tan grande del mar en un corto periodo de tiempo. Por supuesto, en términos relativos, la cosecha también fue muy satisfactoria. En el mar oriental de Great Ian, todo estaba en paz. Gran Ian tenía dos príncipes oceánicos, ambos verdaderos expertos del plano del Dharma. A pesar de que no era conveniente para ellos ir a la Tierra, todavía podrían ser útiles. Por ejemplo, podían seguir los grandes ríos y entrar en tierra firme, yendo río arriba. Es posible que los dos no sean tan poderosos como lo eran en la orilla, pero si tuvieran que luchar a lo largo del río, podrían ser incluso más poderosos que los cultivadores ordinarios del plano del Dharma. Al mismo tiempo, después de que el área del mar que la dinastía podía gobernar se hubiera expandido 3 veces, habría más recursos del lecho marino que podrían ser producidos y comercializados con la tierra, estimulando una mayor productividad. Por supuesto, también tenía algunos remordimientos. Por ejemplo, además de expandir el territorio del imperio, también tenían otro objetivo para este viaje submarino. Querían recolectar núcleos demoníacos de nivel 6 en preparación para el avance de Lu Chaoxi y Lu Mingchao. Sin embargo, solo habían logrado recolectar uno durante este viaje. La serpiente oceánica Yanggu no sabía lo que era bueno para ella, y después de morir, su núcleo demoníaco se convirtió naturalmente en el material necesario para un gran avance. El dragón blanco de la inundación y el tiburón blanco tenían más tacto. Como ya habían admitido la derrota, no era bueno matarlos. Después de todo, era más valioso mantenerlos vivos que muertos. Sin embargo, esto también resultó en que solo tuvieran un núcleo demoníaco de 6 estrellas. Sin embargo, había 2 personas que querían abrirse paso. El dorso de su mano y la palma de su mano estaban hechos de carne. Lu Qin estaba en un dilema. En cuanto a la relación entre el hermano y la hermana, eran muy humildes. No fue una muestra de respeto, sino un verdadero compromiso. Lu Qin, que tenía dolor de cabeza, finalmente optó por evitar esta pregunta. Decidió dejar que los 2 niños tomaran la decisión por su cuenta. Podrían elegir por sí mismos quién usaría este núcleo demoníaco de 6 estrellas para abrirse paso. Con la píldora demoníaca, la probabilidad de abrirse paso era del 100% y casi no había posibilidad de fallar. Sin embargo, no usar el otro no significaba que no hubiera posibilidad de un gran avance. Después de todo, con la inversión continua de recursos y apoyo de Lu Qin, sus posibilidades de abrirse paso ya habían alcanzado el 80%. La razón por la que quería obtener ese núcleo demoníaco de 6 estrellas era solo para aumentar sus posibilidades de abrirse paso. Era importante, pero no necesario. Dado que ese era el caso, Lu Qin sintió que no debería tomar esta decisión él mismo. Debe dejar que el hermano y la hermana lo discutan y lleguen a una conclusión. Sin embargo, algo en lo que Lu Qin había pensado vagamente pero que había evitado finalmente sucedió. Dado que la discusión fue infructuosa y no podía retroceder, Lu Mingchao fue muy firme y decisiva. Inmediatamente encontró un lugar tranquilo y en silencio llevó a cabo la ceremonia de su avance del poder del Dharma. Todos los materiales se prepararon fácilmente. Con su autoridad, no sería un problema movilizarlos. Cuando comenzó la ceremonia de avance, Lu Chaoxi solo pudo suspirar. No tenía otra opción. Una vez que comenzó el avance, naturalmente no hubo vuelta atrás. No podía precipitarse e interrumpir el proceso de avance de la niña bonita cuando estaba a punto de abrirse paso, obligando al núcleo demoníaco de 6 estrellas a su hermana menor. ¿Qué podía hacer? Solo podía informar a su padre sobre esto. Anuncios de Put Future. De hecho, no necesitaba informar a Lu Mingchao. Lu Qin ya lo había sentido cuando Lu Mingchao comenzó a abrirse paso. Debería haber sido capaz de pensar en esto. Una sobrina era como un padre. Era normal que Lu Mingchao tomara esa decisión. Esta era su personalidad. ¡Ay, corrió! Finalmente has tomado una decisión. Lu Qin no tenía otra opción. Por supuesto, todavía tenía que ayudar a aquellos que necesitaban ayuda. Ya había preparado los artículos de intercambio que podrían ayudarlo a abrirse paso, ya fueran los normales o los raros. Los había intercambiado todos y los había colocado en Lu Mingchao. Con solo estos artículos y los materiales que había preparado, las posibilidades de Mingchao de abrirse paso se habían disparado al 70%. Lu Qin estaba a punto de actuar a continuación. Mingchao había elegido la montaña Yuyan como el lugar para su gran avance. Cabe mencionar que la montaña Yuyan se había convertido en la vena espiritual con la mayor concentración de ki espiritual en todo el reino Yan. Después de que Lu Qin tuviera una gran cantidad de recursos, como la pestaña de intercambio y el karma, no se relajaría en la construcción de su propia guarida.
Aunque el área de la vena espiritual en la montaña Yuyan no había cambiado mucho, todavía no era tan grande como la vena espiritual en la ciudad de Ian. Sin embargo, en términos de concentración de luz, aunque no había alcanzado las 7 estrellas, no estaba muy lejos. En cuanto a la densidad del núcleo de la vena espiritual, era incluso más intenso que el área central de la capital de Ian, Shu, Jian y Ji, los 4 grandes imperios celestiales. Bajo tales circunstancias, la montaña Yuyan en sí misma era, por supuesto, un mejor lugar para hacer un gran avance que cualquier otro lugar. Afortunadamente, Ming Chao no estaba realmente enojado. Si tuviera que hacer un gran avance, definitivamente haría todos los preparativos necesarios antes de hacerlo. Por supuesto, ella quería abrirse camino hacia el escenario del Dharma de verdad y no buscar su propia muerte. Como iba a hacer un gran avance en la montaña Yuyan, Lu Qin podría brindarle ayuda. Su conciencia volvió a su cuerpo y se despertó. En la montaña Yuyan, podía moverse libremente. Lu Qin caminó hacia el área donde Ming Chao se estaba abriendo paso. Respiró hondo y sus poderes dármicos supremos comenzaron a surgir en silencio. Había sellado completamente su aura. Luego, entró en la habitación de Ming Chao. Durante este proceso, no desencadenó ninguna restricción o formación. Ming Chao ni siquiera lo sintió. Lu Qin no tenía la intención de alarmar a Ming Chao ni informarla. No había necesidad de hacerlo. Lu Qin había experimentado antes el proceso de irrumpir en el reino de la materialización. Sin embargo, su experiencia fue bastante especial. No podía aplicarlo a todos. Si lo hubieran molestado en ese momento, no habría sido gran cosa. Sin embargo, esto no significaba que no fuera peligroso abrirse paso hasta la etapa del Dharma. Si el avance de Ming Chao se encontró con un peligro inesperado debido a su interrupción y ella estaba asustada, sería demasiado tarde para arrepentirse. Lu Qin llegó en silencio junto a Ming Chao y convirtió todos sus poderes dármicos del Gran Supremo en atributos. Lu Qin definitivamente conocería el antiguo manual del espíritu del vacío que cultivó Ming Chao. Su escritura de Taishan se formó originalmente a partir de la fusión de muchas técnicas de cultivo inmemoriales de primer nivel. No fue difícil revertir el atributo del maná de Taishan en un solo atributo. El objetivo de Lu Qin era crear un entorno aún mejor para que la dinastía Ming se abriera paso. Ming Chao cultivó el manual Taishan Void Spirit. Después de que Lu Qin alcanzó el nivel del mar espiritual, convirtió sus poderes dármicos de Taishan en este único atributo. Junto con el hecho de que estaba muy cerca de Ming Chao, pudo revelar algo del poder en su mundo interior. Antes de llegar a la etapa de Dongsu, no había forma de revelar completamente el mundo interior de uno y afectar el entorno del mundo exterior. Afortunadamente, el nivel de cultivo de Lu Qin había aumentado muy rápidamente en los últimos 10 años con la ayuda del regalo del tiempo de 7 estrellas y la semilla de origen. Su propio cultivo estaba en la etapa media del reino del mar divino, que era similar a lo que esperaba. En este nivel, Lu Qin podría revelar un poco de su mundo interior y cubrir un área muy pequeña. Esto todavía era posible. En realidad, esto no tenía mucha importancia práctica, pero era bastante confiable para ayudar a Ming Chao a lograr un gran avance. Ming Chao parecía estar en un mundo de pura naturaleza etérea. Con la ayuda de Lu Qin, sus posibilidades de abrirse paso aumentaron rápidamente desde el 70% original. Durante este proceso, Ming Chao se centró por completo en el avance. Podía sentir que su proceso de cultivo se había vuelto muy fluido y podía adivinar vagamente que probablemente era la ayuda de su padre. Pero no abrió los ojos, ni desvió la atención para liberar su percepción. En cambio, estaba más concentrada en el avance. 475 El amo del mundo. Durante el avance de Ming Chao, Lu Qin no prestó atención al mundo exterior. Además de lidiar con la aplicación de algunos cultivadores del mundo exterior para ingresar al fragmento de tiempo como de costumbre, él había estado acompañando pacientemente a Lu Ming Chao mientras ella lograba su avance. Ming Chao estaba en su mundo interior. Lu Qin pudo ver claramente todo el proceso de su avance. Bajo su supervisión, el proceso de avance de Ming Chao fue bastante sencillo. Sin embargo, cuando llegaron al último paso, Lu Qin no pudo evitar sentirse nerviosa. Ming Chao había comprimido con éxito todo su poder al extremo. Este último paso fue la formación del Dharma. También fue el paso más peligroso. Si fallaba aquí, Lu Qin podría usar su último recurso para convertir rápidamente todos los atributos en el mundo interior al atributo de madera, usando el libro de creación como base. En ese caso, su mundo interior instantáneamente se llenaría de vitalidad. Para una persona común, era casi suficiente revivir a los muertos y hacer crecer la carne de los huesos. Sin embargo, no logró abrirse camino hacia el reino de la materialización.
Lu Qin no sabía si podría salvar la vida de Lu Mingchao. Sin embargo, no había duda de que incluso el mejor resultado solo salvaría su vida. Según su estimación, Ming Chao tendría que permanecer a su lado en todo momento y sobrevivir en su mundo interior. A lo sumo, solo podían irse por un corto periodo de tiempo y aguantar por un corto periodo de tiempo con la ayuda de la semilla de la creación. Sin embargo, todavía tenían que confiar en él para sobrevivir. Además, podrían olvidarse de cultivar o luchar. Si quisiera resolver por completo esta situación, tendría que esperar a que la fuerza de Lu Qin mejorara a pasos agigantados. De lo contrario, no había otra manera. Y este era el mejor de los casos. Si la situación fuera peor, es posible que ni siquiera pueda salvar el mundo interior que se había convertido en madera o en el libro del destino. No tengas miedo, murmuró Lu Qin en su corazón. Miró nerviosamente el verdadero origen del atributo vacío que había sido comprimido al extremo. Comenzó a surgir y explotar. La imagen de una mujer apareció aquí desde el vacío a lo real. Luego, se expandió rápidamente y se hizo más fuerte. Finalmente, se convirtió en la apariencia de una ídolo del Dharma. Lu Qin finalmente dejó escapar un suspiro de alivio. Hola, Jingluo, estaba preocupado por la alta tasa de éxito de Jingluo. Mi hija es un genio, no hay posibilidad de fracaso. La noticia del avance exitoso de Lu Mingchao no podía ocultarse en absoluto. Cuando un gran avance tuviera éxito, se revelaría la materialización del cuerpo del Dharma. Con una advertencia tan grande expuesta afuera, cualquiera que no sea ciego o sordo podría notarlo. Por supuesto, no había necesidad de ocultar este tipo de noticias. El reino Yan lo había publicitado abiertamente. Después de que Ming Chao irrumpió en el plano del Dharma, Lu Chaoxi fue el siguiente. En el proceso de avance de Ming Chao, Chaoxi no había estado inactivo. Primero, reunió a un grupo de maestros de refinación de equipos y maestros de arreglos para estudiar la situación del buque de guerra submarino que había creado Bo Wan, que le importaba mucho. Al mismo tiempo, también le pidió algunos planos técnicos a Bo Wan, el príncipe del océano. De esta forma, los maestros no tendrían que fantasear con ello, sino que tendrían un fundamento práctico al cual referirse. Por supuesto, también sabía que este tipo de investigación no podría completarse en 1 o 2 años. No tenía prisa. Después de entregar la tarea, comenzó a cultivarse en reclusión y a hacer los preparativos para su gran avance. Sabía que después del avance de Ming Chao, tendría que hacer su propio avance, sin importar si tuvo éxito o fracasó. La presión era bastante grande y todavía estaba preocupado por su hermana. Si Ming Chao no lograba abrirse paso, probablemente se sentiría extremadamente culpable. Después de todo, el núcleo demoníaco de 6 estrellas estaba en sus manos. Afortunadamente, Lu Mingchao había tenido éxito. Esto lo hizo soltar un gran suspiro de alivio y soltar la carga en su corazón. Cuando estaba haciendo un gran avance, Lu Qin, como su padre, lo ayudaría. También fue más entretenido. Anuncios de Put Future. Con esta experiencia, Lu Qin había acumulado más experiencia en la protección de la generación más joven a medida que avanzaban. Naturalmente, él estaría muy familiarizado con esto. Cuando Ming Chao se abrió paso, pudo hacer que su mundo interior pareciera un poco más externo y envolver a Ming Chao dentro de él, formando un mundo de atributos etéreos. Naturalmente, también podría convertir completamente el atributo de su mundo interior en el atributo del rayo cuando Lu Chaoxi se estaba abriendo paso. Después de todo, la principal técnica de cultivo de Chaoxi era la antigua técnica de control de rayos verdaderos, que también formaba parte de las escrituras de Taizan. Además, el avance de Chaoxi tenía 2 ventajas sobre el de Ming Chao. En primer lugar, tenía la protección de un núcleo demoníaco de 6 estrellas, lo que le dio una mayor probabilidad de abrirse paso que Ming Chao. En segundo lugar, Chaoxi era más obediente que Ming Chao cuando se trataba de la verdad. Antes de que estuviera listo para abrirse paso, le había informado este asunto a Lu Qin. Además, todo el entorno para el avance se había establecido bajo la guía de Lu Qin. Al final, también completó con éxito el avance. En solo unos pocos años, los hermanos Lu se habían abierto camino hacia el plano del Dharma. La gran dinastía Yan tuvo 2 nuevos adeptos al Dharma. Cuando esta noticia se difundió, inmediatamente causó sensación. Para todo el mundo de cultivo oriental, la incorporación de un adepto al Dharma fue un evento muy importante. La última vez que apareció una nueva forma de Dharma en el este del mundo de cultivo fue el mismo Lu Qin. Ahora, había 2 nuevos, y ambos eran de la familia Lu. Ahora, todos tendrían que alabar a la familia Lu por ser una tierra de talentos. De hecho, tal dicho ya había existido.
dejando a un lado a los cultivadores de primer nivel como Lu Qing, Lu Chaoxi y Lu Mingchao, incluso los cultivadores ordinarios del clan Lu que estaban activos al aire libre durante todo el año tuvieron una sorprendente tasa de mejora en el cultivo. Además, incluso si estaban al mismo nivel, su fuerza de batalla y sus técnicas eran claramente más de un nivel más alto que los demás. Esto fue muy aterrador. Las habilidades de los cultivadores del clan Lu eran completamente superiores a las de otros cultivadores ordinarios. Esta ventaja no solo se limitaba a los cultivadores de alto nivel, sino que también era más evidente en los cultivadores de bajo nivel y más comunes de bajo nivel. El clan Lu actualmente estaba cultivando cultivadores, y la mayoría de ellos se cultivaban en su propio clan, por lo que este número era aproximadamente la mitad del total. El resto de los miembros serían enviados a diferentes lugares para ser entrenados. Al mismo tiempo, serían buenos peones para que la familia se comunique con otras fuerzas importantes y para que el clan Lu los controle de cerca. Algunos de estos discípulos entrarían en la secta Qingfen, la secta Yunxiao y otras sectas. No solo estas dos sectas, sino también la secta del Sol Blanco del estado Shui, el antiguo estado Wu y el estado Wei, y algunas otras sectas en el estado Qi tenían rastros de los cultivadores del clan Lu. Era solo que no había tantos de ellos. Los cultivadores que crecieron en el clan Lu estaban mejor. Después de todo, crecieron en su propio entorno. Incluso si eran poderosos, rara vez mostraban sus talentos afuera. Sin embargo, los cultivadores que fueron enviados fueron los que no pudieron esconderse. La mayoría de las veces, todos entraban a la escuela al mismo tiempo. Aunque los discípulos del clan Lu disfrutaron de los recursos centrales de las principales fuerzas externas, los discípulos centrales de esas fuerzas disfrutaron de recursos similares. Sin embargo, la velocidad a la que mejoró la base de cultivo de uno y el nivel de la fuerza de combate de uno fue inferior a los demás. Cuando los discípulos del clan Lu lograron avances, la tasa de éxito fue terriblemente alta. Además, este tipo de brecha a menudo se alargaría más y más con el paso del tiempo. En cuanto a la estrategia de cultivo, la política de Lu Chaoxi claramente había logrado grandes resultados a lo largo de los años. La política de establecer academias oficiales en varios lugares y expandir el cultivo de cultivadores en realidad se implementó durante más de un año o dos. En los primeros días, la escala de la academia en el reino Ian no era tan grande. El profesorado no era tan bueno. Más importante aún, los recursos que se podían proporcionar a los estudiantes de la academia y la calidad de los propios estudiantes también eran relativamente deficientes. Aún así, el sistema de la academia del país Ian aún logró cultivar una gran cantidad de cultivadores de bajo nivel después de que se recuperaron muchos de los orígenes del bloqueo mundial. Con el paso del tiempo, las condiciones de la academia mejoraron y la eficiencia del entrenamiento aumentó. Especialmente después de que los reinos celestiales Wu y Wei también se incorporaron al gobierno del clan Lu, podrían proporcionar muchos recursos al mismo tiempo. Como resultado, las condiciones de la academia naturalmente mejoraron. Bajo la sugerencia de Lu Qing, la Gran Academia Ian se dividió en 3 niveles, a saber, la Academia del Condado, la Academia Estatal y la Academia Universitaria. Como su nombre lo indica, la Academia del Condado se construyó en cada condado y aceptó directamente a estudiantes de todos los cultivadores. Los cultivadores errantes constituían la mayoría de los estudiantes, alrededor del 30% de ellos. El 20% restante provino de algunas pequeñas fuerzas de cultivo y familias. En el pasado, no pensaban mucho en la academia. Sin embargo, a medida que las condiciones de cultivo en la academia mejoraron cada vez más, estas fuerzas, que originalmente tenían su propio sistema de cultivo, de repente se dieron cuenta de que el cultivo de los cultivadores en la Gran Academia Ian era mejor que el suyo. Un método de cultivo más sistemático fue más eficiente que el método de cultivo de pequeñas fuerzas. Después de todo, estas pequeñas fuerzas no tenían forma de proporcionar maestros de cultivación de tiempo completo. Incluso si pudieran, podrían no ser tan buenos como la escuela. Otro punto importante fue que los jóvenes cultivadores de las fuerzas pequeñas podían obtener los recursos de la academia después de ingresar. Todas estas eran cosas adicionales, y no eran inferiores a los recursos proporcionados por estas pequeñas familias y fuerzas. Anuncios de Put Future. De esta forma, estarían más dispuestos a enviar a sus juniors a la academia. Por supuesto, debe entenderse que esto solo se limitó a algunas fuerzas relativamente pequeñas y cultivadores individuales.
Para algunas de las fuerzas grandes y medianas, como la familia Gongsun, la secta del Sol Blanco, el Valle de Qingyou y otras sectas similares, sus discípulos definitivamente seguirían cultivando en la secta para poder recibir un mejor entrenamiento, y mucho menos. La secta Qingfen y la secta Yunxiao, la mayor fuente de estudiantes de la academia, seguía siendo la gente común que habían descubierto y nutrido. En la academia provincial, después de cultivar durante 10 años, dependiendo de la situación, uno puede graduarse o ingresar a la academia provincial para recibir capacitación adicional. Esto se basó principalmente en dos aspectos. Uno era la propia voluntad del cultivador y el otro era su potencial, que eran sus resultados en la academia provincial. El número de cultivadores en la academia provincial sería menor, pero los recursos estarían más concentrados. La academia estatal era una institución para toda la vida. Los cultivadores pueden optar por unirse a otros poderes, aceptar un empleo o unirse al sistema de la corte imperial de Greatian, convertirse en miembros del gobierno o incluso unirse al ejército de Greatian. Sin embargo, si no elegía a ninguno de ellos, podría quedarse en la academia para siempre. Al realizar misiones emitidas por la academia, entregar recursos y obtener recompensas, uno podría ganar créditos académicos e intercambiarlos por lo que necesitaba. De vez en cuando, la academia provincial realizaba un examen. Este examen fue en realidad un proceso de selección de talentos bajo la supervisión del Palacio Universitario en la ciudad de Ian. Y cada estudiante que podía ingresar a la Gran Academia tenía una gran probabilidad de llegar a la etapa de establecimiento de la fundación. Además, después de convertirse en un cultivador de construcción de cimientos, podrían continuar siendo nutridos y avanzar a un nivel superior. Entre ellos, los cultivadores que habían sido mejor entrenados incluso habían alcanzado el nivel de iluminación inicial, aunque había dos de ellos con el apellido Lu. Este fue un camino de cultivo completo desde cultivadores de nivel bajo hasta cultivadores de nivel medio. Lu Qin también había discutido los planes de seguimiento con su hijo. En el futuro, cuando el desarrollo de la academia sea cada vez mejor, la academia estatal ya podría asumir la responsabilidad de cultivar cultivadores de cimientos. En cuanto a la Gran Academia, se centrarían en cultivar la iluminación inicial e incluso cultivadores del núcleo dorado. Al mismo tiempo, el plan de seguimiento del reino Ian era continuar con el plan de construir palacios académicos en los antiguos territorios de Wuwei. De condados a provincias, e incluso a Shudu y Jiangdu, también construirían palacios académicos. Un sistema de cultivo de talentos más eficiente definitivamente haría que la fuerza general del país Ian continuara aumentando en el futuro. También fue por esto que el reino Ian no estaba dispuesto a comenzar una batalla decisiva con el reino Qin demasiado pronto. A medida que la lucha de poder entre el mundo del cultivo se hizo más y más obvia, la comprensión mutua entre los dos lados también creció día a día. Sin mencionar lo que le sucedió al estado de Qin, al menos Greatian había tomado la iniciativa para tratar de obtener información sobre la situación en el estado de Qin. A partir de la información recopilada de varias partes, el poder del país Qin en realidad estaba aumentando. Sin embargo, la velocidad de su ascenso fue mucho más lenta que la del país Ian. Cuanto más se retrasara la batalla decisiva, menores serían las pérdidas. Lu Chaoxi también estaba muy preocupado por el desarrollo de nuevos equipos de guerra. Entre ellos, el proyecto más importante se inspiró en el buque de guerra submarino de Bowan, que consistía en construir una fortaleza aérea para Greatian. Sin embargo, este asunto era más difícil de lo que había imaginado. En la actualidad, los resultados de la investigación estaban lejos de tener ningún problema. Sin embargo, Lu Chaoxi todavía era bastante optimista sobre este asunto. Ser capaz de encontrar el problema fue un resultado en sí mismo. Estos problemas no eran problemas que no pudieran resolverse. Dado que el problema podía resolverse, siempre que lo hiciera paso a paso, eventualmente produciría el producto final. Mientras pudieran lograr eso, el reino Ian tendría una gran ventaja en la guerra. Al pensar en esto, Lu Chaoxi estaba engreído. Quizás, en el futuro, realmente podría convertirse en el amo del mundo entero. Con la vida de los cultivadores, podrían darse el lujo de esperar este día.